Que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en versículo 1. Estamos continuando la historia de David. Repasamos eso en un momentito, pero vamos a ver ahora lo que sucede. Ahora, entre el final de capítulo 11 y el principio de capítulo 12, han pasado casi los 9 meses, ¿ok? El bebé está a punto de nacer. David pecó con Betsabé, Betsabé quedó embarazada y ahora ya el bebé está a punto de nacer. Y hasta este punto, por 9 meses casi, David ha tenido su pecado. Nadie sabe, parece que su plan trabajó, Dios no le ha hecho nada, todo está tranquilo. Pero Dios siempre sabe lo que estamos haciendo y siempre va a llegar el día que lo va a tratar. Y en este pasaje llega el día y llega por medio de un profeta que se llama Natán. Así que vamos a ver eso. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, empieza a darles esta historia casi como una parábola. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a parar ahí, vamos a ver lo demás en el siguiente mensaje, pero lo que quiero tratar esta tarde es este tema, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí. Gracias por tu palabra, por tu amor, por nuestra iglesia. Te pido que nos hable ahora, ayúdenos a dar atención, a recibir cada uno lo que tienes para nosotros y ser honestos con nosotros mismos, Señor. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. No creo que tenemos que repasar mucho, aún los que quizás no estaban aquí por los últimos 2 mensajes están quizás familiarizados con la vida de David, y David es conocido por 2 hechos grandes. Uno, un hecho muy positivo,
donde él mató a Goliat con su fe, con su entrega, con su valentía, mató a Goliat y libró toda la nación de la mano de los filisteos con la ayuda del Señor. Pero ese mismo hombre que tuvo tanta fe y tanta valentía y que confió en Dios por un tiempo tan largo, en un tiempo de frialdad, en un periodo de su vida donde se descuidó, agarró lujuria y deseo para una mujer, la cual ya estaba casada con uno de sus capitanes, envió a traerla al palacio, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella le da el reporte, David piensa en plan A, que es traer a Urías para atrás y que él venga a dar el reporte de la guerra, Urías, el esposo de Betsabé. Pero Urías no quiere ir a su casa. Él dice, mis soldados, mi capitán, el arca de Jehová están bajo tiendas. Yo no iré a mi casa a comer y a beber y a estar con mi mujer. Y Urías se durmió en la casa del rey. Le dijeron a David esto y David dijo, ¿qué voy a hacer? El plan era que Urías fuera, estuviera con su mujer, Betsabé, y le dijera a Urías que el bebé era de él. Y David rápido cubría todo. Entonces David le dijo a Urías, quédate un día más. De hecho, ven esta noche a comer a mi mesa. Y David invita a Urías a su casa y le da vino hasta emborracharlo. Pensando, ahora que está borracho, él no va a tener el juicio, no va a tener la moralidad de querer estar aquí y no ir a la casa con sus hombres allá en la guerra, sino que se le va a hacer fácil ir a la casa, pero aún borracho, Urías se durmió otra vez a la puerta del rey y no fue a su casa. Ese era plan B. Tampoco funcionó. Entonces David dijo, bueno, voy a tener que confiar en plan C. Escribió una nota para Joab, el capitán. Le dijo a Urías, entrega esta nota a Joab, pensando sin duda que eran las órdenes para la batalla, algún saludo de David. Urías va y entrega la nota a Joab, la cual decía, avanza la guerra, manda a Urías al frente y cuando se pone pesado, retírate para atrás y déjalo solo. Básicamente le dijo a Joab, asegúrate que en la batalla Urías se muera. Y así sucedió. David no lo mató con su propia espada, pero sus órdenes que él dio causaron que él fuera muerto por la espada de Amón, que es lo que nos dijo aquí el profeta Natán. Entonces, casi 9 meses pasan. La vida de David va tranquilo. Porque muchas veces podemos tener pecado presente y podemos tener pecado pasado del cual no nos hemos arrepentido y puede parecer que todo va tranquilo. ¿Verdad que sí? Nadie sabe que ando en el vicio, nadie sabe que ando en la pornografía, nadie sabe que no le estoy diezmando, nadie sabe que yo y mi esposa tenemos esta vida secreta, o mis papás no saben lo que yo hago en la escuela, mis hijos no saben lo que yo estoy haciendo, Dios no nos ha juzgado, el pastor no se ha dado cuenta, el maestro no se ha dado cuenta, y a nuestro parecer vamos tranquilos. Así estaba David. Pero Dios dijo, ok, es tiempo de tratar con mi hijo. Quizás en mi mente no podemos saber esto por seguro, pero en mi mente pensando cómo es Dios y cómo es misericordioso y cómo había sido David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que buscaba tanto la ayuda de Dios y la bendición de Dios y la voluntad de Dios. Quizás Dios está dando un tiempo de que David se arrepienta por su propia cuenta. Quizás Dios está dejando, ok, si David de él mismo le nace venir a pedirme perdón, si de él mismo le nace venir y decir, Señor, he pecado, estuve mal, quizás aún confesar lo que había hecho, quizás si David lo hace, yo perdonaré la vida de este niño o yo voy a limitar mi juicio en su vida. No podemos hacer nada más que pensar que a lo mejor Dios le ha dado estos 9 meses para que David se arrepienta de su propia voluntad. Pero aún el rey David no lo hizo.
Entonces Dios manda al profeta Natán con una historia. Y Natán llega y dice, mira David, déjame te cuento una historia. Y sin duda David piensa que esta historia es verdadera. Que esto ha sucedido en su reino, entre las familias de su reino, ha sucedido este evento. Y lo que le dice es esto, mira, hay un hombre rico, tiene muchas ovejas y muchas vacas, y él tiene un vecino, y el vecino es bien pobre, y el vecino tiene una sola corderita, una sola ovejita, y la ha criado desde su niñez como si fuera su mascota. Come en su mesa y duerme en su cama, y es como su little poodle, que para todos lados lo trae y es la mascota de la familia y lo quieren con mucho amor y con mucho cariño a esta corderita. Y lo que sucedió, David, es que venía un hombre de camino, un visitante, le llegó a la casa de este hombre rico. Y como costumbre, el hombre rico tendría que matar uno de sus animales para darle de comer a su visitante. Entonces, él mira sobre todas sus ovejas y sobre todas sus vacas. Y cuando él mira sobre todo lo que él tiene, él no quiere matar a ni uno, sino que mira la corderita de su vecino. Y toma esa corderita, la mascota, la querida, la cuidada, la consentida, la amada de su vecino, y mata esa corderita para darle de comer a su visitante. Habiendo tenido una gran bendición, le quitó lo poco que éste tenía. Y David dice inmediatamente que muera aquel hombre. Ahí nos deja saber que David pensó que era una historia real. Bajo la ley de Moisés, ese hombre que había robado un animal de su vecino era digno de ser apedreado y digno de morir. Pero también bajo la ley de Moisés, un adúltero era digno de ser apedreado y digno de morir. Entonces, el juicio, sígame, el juicio que David está pronunciando sobre este hombre figurativo en esta historia, en esta parábola de Natán, el juicio que David está pronunciando es el juicio que la misma ley declara que él merece. Sí, dejémoslo claro, David había cometido adulterio y asesinato. Bajo la ley de Moisés, David merecía ser apedreado 2 veces. Si Dios va a ser justo y realmente cumplir su ley, David debe de morir. Y David está pronunciando su propio juicio al decir que este hombre debe de morir. En ese momento ha de haber habido una sorpresa, porque David está esperando que Natán le dé respuesta en cómo va a matar a este hombre que se robó la cordera. Y Natán saca su dedo y dice, eres ese hombre. Eres aquel hombre. Dice David, no hay ningún hombre que robó corderita. No hay ningún hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas, sino que ese hombre rico eres tú. Y ese hombre que tenía una corderita era Urías. Y tú tomaste su corderita y tú lo mataste a él. Y tú, teniendo todas las bendiciones que Dios te había dado, tenías el reino, tenías las mujeres que Dios te dio, tenías todo el poder, tenías toda la riqueza, tú tenías en abundancia mucho. Y tú fuiste a robar a Betsabé y a matar a Urías. Entonces Natán le dice, si mira versículo 7, es donde le dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Y empieza a decir, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Y empieza a decir todo lo que hizo. Pero ahora en versículo 10, mírelo, empieza a decir las consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Okay? Si quieres subrayar eso, déjame le digo esto. Prediqué esto hace mucho tiempo de otra historia. Pero las consecuencias de tu pecado duran mucho más que tu pecado. El pecado de David con Betsabé fue un momento, fue un ratito, fue una noche.
El mandamiento de matar a Urías fue una decisión impulsiva por miedo que lo que encontraran lo que hizo. Pero las consecuencias, dice Dios, la espada nunca se apartará de tu casa. Lo que está diciendo aquí es esto: David, por el resto de tu descendencia va a haber violencia tras violencia tras violencia. Tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a sufrir violencia por resultado de este acto que tú has cometido. No solamente eso. Miren aquí versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora vamos a ir tratando cómo este se cumplió. Le dice que en versículo 10 le dice que la espada no se apartará de su casa. Bueno, ¿qué sucedió? Poquitos años después, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Amnón, el hijo de David, con una esposa, tiene deseos para Tamar, la hija de David, con otra esposa, y acaba violando a la hija de David. Cuando Absalón se da cuenta que Amnón violó a su hermana, Absalón es otro hijo de David, Absalón va y mata a Amnón, el hijo de David. Entonces la espada se levantó rápido. Tiene un hijo violador que ahora murió y una hija violada, y Absalón se pone rebelde en contra de David, motivado porque David no hizo nada cuando Amnón violó a su hermana. Entonces Absalón se rebeló contra David y le tomó el trono. Por eso cuando dice en versículo 11 que el mal se levantará sobre ti de tu misma casa, está hablando de Absalón. Absalón mismo se levantó en rebelión contra su padre, le robó el reino y escúchame, en el terrado del palacio. Muy probable en el mismo terrado donde David se paró para ver a Betsabé, en el terrado del palacio, Absalón tuvo intimidad con las esposas de su padre, a la vista de todo Jerusalén, para avergonzar y burlarse de su padre. Por eso lo que dice el siguiente versículo, miren lo que dice, versículo 12, porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. En pleno día, tu hijo te avergonzará. Lo que tú hiciste en secreto, él lo hará en público. Y todo eso también se cumplió, que su mismo hijo lo avergonzó con sus mujeres delante de todo el pueblo. Después Absalón murió colgado en un árbol. Cuando Absalón estaba rebelde y fueron a la batalla, David dijo: traten bien por amor a mi hijo Absalón, y no lo maten. Pero un soldado de David lo encuentra en un árbol colgado de su pelo y le mete 3 dardos en el corazón, y Absalón también muere. Y David ha sufrido y ha sufrido y ha sufrido dolor. También miren versículo 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Sígame. Tu hijo que quedó embarazada con Betsabé, el que está a punto de nacer, él va a morir. La espada va a permanecer en tu casa para siempre. Va a haber violencia. No solamente eso, tu propio hijo te va a robar el trono. No solamente eso, tu propio hijo te va a avergonzar con tus propias mujeres a la vista de todo Israel. ¿Qué piensan que David está pensando ahorita? Pues no importa, valió la pena. ¿Cuántos piensan que pensó eso? El pecado nunca te muestra lo que va a venir después. Solo te ofrece un momento de placer, un tiempo divertido, un tiempo de ganancia. Lo que esta historia nos muestra es cómo Dios mira con gran seriedad el pecado. Todo pecado. Ahora, el pecado de David aquí era adulterio con Betsabé y asesinato a Urías. Pero verdaderamente había algo más ahí. Si miran conmigo versículo 9,
cuando le está hablando de su pecado y diciendo lo que hizo a Natán, mira lo que dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y después menciona los pecados, que mató a Urías y que tomó su mujer y mató a Urías con la espada de Amón. Entonces lo que le dice Dios por medio de Natán es esto: sí, tú mataste a Urías y tomaste a Betsabé, que no era tu mujer, pero la realidad fue esta, sígame, tú tomaste en poco la palabra de tu Dios. No es exactamente lo que hiciste, sino que a ti no te importó el mandamiento de Dios, no te importó la palabra de Dios, y como resultado de decir, ok, Dios dice esto, pero tú pusiste a un lado lo que Dios te había dicho para hacer lo que tú querías, y el hecho de que tú le diste la espalda a la palabra de Dios, Dios ahora te va a juzgar severamente. El castigo vino en parte como esto: David, tú sabías mejor. Esto no era un hombre cualquiera. Este no era un hombre que no conocía. Tú sabías bien lo que estabas haciendo. Tú sabías bien que Betsabé estaba casada con Urías. Tú sabías bien que Urías era uno de tus soldados. Y lo hiciste en ignorancia a mi palabra, en rechazo, a mi palabra. Tuviste en poco. Si lo quieres subrayar en versículo 9, sería muy bueno, porque es la clave de lo que dice: tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. El problema de David es que llegó a un punto, escúchame, que no valoró la palabra del Señor. No valoró los mandamientos del Señor. No valoró lo que el Señor quería para él. Lo tuvo en poco y lo llevó aún hasta el adulterio y al asesinato. Ahora, a veces cuando vemos historias así, pensamos, no, pues es que Dios castiga pecados grandes. Yo no voy a dejar que mi hijo use cocaína. Yo no me voy a meter en el uso de fentanilo. Yo no voy a andar en adulterio, porque si hago eso, a lo mejor Dios me juzga. Ahora, en este pasaje, estemos de acuerdo, los pecados que hizo David fueron bastante graves y dañaron a bastante gente. Pero si nos damos cuenta, Dios es un Dios que ha juzgado severamente a muchos hombres por hacer cosas graves, sí, pero también por hacer cosas pequeñas. Porque lo que causa, sígame, porque esto es muy importante para que lo agarre ahorita y para el resto de su vida. Lo que realmente causa que Dios nos juzgue es que tomemos en poco su palabra. Doy un ejemplo. Moisés está en el desierto. Unos años anterior, Dios le dice, golpea la roca y saldrá agua, y toma la vara y golpea la roca y sale agua. ¿Se acuerdan? Unos años después, esa misma roca. Moisés ahora frustrado con el pueblo. Dios le dice, habla la roca. Era un símbolo de que Cristo iba a ser golpeado una sola vez. Pero Moisés, en su frustración, en vez de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Esto no fue adulterio, ¿sí? Esto no fue asesinato. Esto no fue cocaína. Esto no fue robo, pues no dañó a nadie. Dios todavía dejó que saliera agua. ¿Se acuerdan el castigo que Dios le dio? Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida porque no hiciste caso a mi palabra. Wow. 40 años aguantando los israelitas en el calor del desierto. 40 años aguantando sus murmuraciones, sus rebeldías. Moisés quería entrar en la tierra prometida cuando apenas salieron, pero el pueblo no tuvo fe. Y Moisés es el que vio a Dios y el que recibió los 10 mandamientos. Y Moisés era un gran líder, pero solo por eso Dios le dio un juicio tan severo que no lo dejó entrar en la tierra prometida. Sí. Hermano, desde una vez déjame le ayudo. Deje de pensar que sus pecados pequeños no son juzgables por un Dios santo. Le voy a decir otra vez para que lo agarre. Deje de pensar que sus pecados
pequeños no son juzgables por un Dios santo. Esa es la mentira del diablo para mantenernos atrapados en nuestros pecados disque pequeños. Todo pecado es tomar en poco la palabra del Señor. Todo pecado es minimizar y menospreciar el mandamiento del Señor y el deseo del Señor y la voluntad del Señor para mi vida. Yo la conozco, yo he estado en la iglesia, yo he oído la predicación, yo he escuchado los versículos. De hecho, vamos a llevarlo a otro nivel. Yo he memorizado los versículos y yo sé lo que Dios quiere de mí. Pero yo tomo una actitud de decir, yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios demanda, yo sé que Dios ha sido bueno conmigo, pero yo aquí voy a poner en poco su palabra. Acán, ¿se acuerdan de Acán? Dijo Dios, cuando entren en Babilonia, que no quiero que tomen nada porque todo es mío. Acán vio un manto babilónico. Dijo, bueno, pues voy a agarrar eso. Todo el oro y todo lo que hay es un manto. Lo voy a agarrar. Lo escondió en su tienda. Fueron a la guerra, Dios dejó que murieran hombres inocentes porque no pudo bendecir a su pueblo, porque entre su pueblo había uno que tomó en poco la palabra de Jehová. Y cuando Dios le mostró a Josué que era Acán y la tienda de Acán, ¿se acuerdan lo que pasó? Le dieron unas nalgadas a Acán. Le dijeron, la próxima vez que vas a guerra, no vas a poder ir, vas a tener que pelear adelante o vas a tener que trabajar por un mes. ¿Sabe qué dijo Dios? Mátalo. Y a su familia. Y Acán y toda su familia lo llevaron al valle y los apedrearon por robarse un manto que le pertenecía al Señor. Pastor, usted usa puros ejemplos del Antiguo Testamento. Dios era uno que juzgaba en el Antiguo Testamento, pero a ver en el Nuevo Testamento, ok, Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, nomás para números, para agarrar. Imaginémonos que lo vendieron por $100,000. Y dijeron, mira, agarramos buen precio. Vamos a decir que lo vendimos en 80 y nos quedamos con 20 y los 80,000 se lo vamos a dar al Señor. Pero para que no sepan que nos quedamos con 20, vamos a decirles, para vernos mejor, que la vendimos en 80. Y entraron en el templo y le dijo Pedro, aquí está, sí, aquí está, vendimos en 80 la propiedad y lo estamos trayendo todo al Señor. Estaban dando una gran cantidad de una propiedad que era de ellos, que ellos vendieron, lo estaban dando al Señor. Eso es bueno. A mí me encantaría que usted venda su casa y dé 80% al Señor. No sé por qué sabía que iban a estar callados en ese punto. Estaban haciendo algo bueno, ¿estamos de acuerdo? Solo por mentir y querer gloriarse de más, Dios los mató en el momento. Ahora, ¿cómo le está yendo con esa opinión de que Dios solo juzga pecados grandes? De que los pecaditos que usted está guardando en su casa, en su corazón, en su mente, en su teléfono, en su vida, en sus hábitos, en sus vicios, en sus hijos que viven en su casa. ¿Por qué llegamos a un punto de pensar que estos pecados no va a pasar nada? Y nos empezamos a confiar que el Señor no nos va a juzgar a nosotros. Bueno, lo que quiero tratar de mostrarle esta noche es esto. Todo pecado es malo ante Jehová. Especialmente cuando es pecado de la cual nosotros sabemos, hemos sido enseñados, hemos enseñado a otros que está mal. Pero nosotros todavía lo practicamos tomando en poco la palabra del Señor. Tomando ligero
minimizando, menospreciando lo que Dios nos pide y favoreciendo lo que nosotros queremos. Es una ofensa y un insulto a un Dios santo que nos bendice cada día mucho más de lo que merecemos, que tomemos su palabra y digamos, oh sí, Señor, yo te entiendo, pero no me importa. Ay, pastor, yo nunca le diría eso al Señor. Se lo dice cada día que vive practicando lo que usted está practicando. Sea grande o sea chico. Usted está dando más valor a sus deseos que lo que la palabra de Dios deja claro. Y a Dios no insulta. Usted y yo tenemos que mirar todo pecado como una ofensa contra nuestro Dios. Escúchame, deja de decirle cómo el diablo empieza a infiltrar la vida de un creyente. Que él empiece a aceptar pecados pequeños y a mirarlos y a acostumbrarse como que sus pecados pequeños no son tan serios. Y antes que te des cuenta, esos pecados pequeños y la presencia constante de pecados pequeños te van a ir abriendo la puerta de cometer pecados más serios. Lo vemos. Y lo que vemos es cónyuges y padres haciendo lo mismo con los pecados de su cónyuge y de sus hijos. Le cuento una historia. Hace años había un pastor que enseñaba en el colegio. Era plantador de iglesia. Enseñaba clases en el colegio. Todos lo admirábamos. Tenía una gran carga de comenzar iglesias, de que llegara gente y empezar iglesias aquí y allá. Era un buen hermano, era muy amable. De repente nos avisaron que ya no iba a enseñar porque se había ido con otra mujer. Cuando la esposa fue a hablar con el pastor de la Americana, a contarle que su esposo la había dejado, le confesó: pastor, la verdad es que mi esposo ha estado usando tabaco todos estos años. Desde que empezamos nuestra primera iglesia hace 25 años, él nunca ha dejado de fumar y nunca ha dejado de chupar tabaco. Él lo escondía. Nuestros hijos ya salieron de la casa y nunca supieron. Pero mi esposo nunca había dejado eso y yo no quería decir nada, porque yo sabía que no iba a poder pastorear ni enseñar si salía a la luz lo que mi esposo estaba haciendo. ¿Sabe qué nos dijo a nosotros que le dijo el pastor? Cuando apruebas de su pecado pequeño, no estés quejándote cuando sale el pecado grande. Porque permitiendo el pecado pequeño, eventualmente va a llegar a un pecado que te lastima a ti. Y ahora de repente te molesta su pecado. Pero como los pecados no te molestaban, a lo mejor hasta te convenían. A lo mejor pensabas que era mejor esconder el pecado de tus hijos porque así no se te iban de la casa. Así no pasaban vergüenza en la iglesia. Te parecía mejor esconderle su pecado, pero ahora que hicieron algo que te lastima grande, hicieron algo enorme y los arrestaron. Ahora sí te molesta el pecado porque ahora estás sufriendo, pero cuando el pecado solo ofendía a Dios, ahí no te molestaba. Ahí lo escondías. Ahí lo aprobabas. Aún lo animabas o ayudabas que participaran en eso. Porque agarramos la costumbre de que el pecado chiquito no es tan juzgable. No es tan duro. Ya que tenemos a los jóvenes afuera esta noche, déjame les digo esto. Uno de los problemas que vemos en los jóvenes es padres no queriendo tratar con las debilidades de sus hijos, por no queriendo dejar que salgan a la luz, o quizás el pastor les va a decir algo, o el pastor los va a avergonzar,
Y lo que quiero hacer como padre es esconder lo que está pasando a mi hijo. Yo entiendo la naturaleza, hermano, yo lo entiendo. Hasta ahorita no he pasado nada grave con ninguno de mis hijos, pero el día que pase algo así, si es que pasa, a lo mejor me voy a sentir igual. Pero ¿sabe qué espero que tenga la fortaleza de hacer? Si yo no trato esto ahora, Dios lo va a tratar después. Y Dios lo va a tratar mucho más severo de lo que yo lo trataré si lo trato ahora. Y yo prefiero tratar con mis hijos bien a que Dios tenga que tratar con ellos después. Porque no son pocos los padres cristianos que han pasado semanas y meses quebrantados por lo que Dios ha tenido que hacer en la vida de sus hijos. Entonces la regla es esta. Dios te va a juzgar a ti por cada pecado que tú haces y te va a juzgar a ti no por todos los pecados que tus hijos hacen, pero por todos los pecados que tus hijos hacen de las que tú sabes y no haces nada. Porque si tú sabes que están haciendo esto y tú sabes que están viviendo así y tú no lo tratas, tú eres igual de responsable que esos muchachos. Por eso cuando apedrearon a Acán, apedrearon también a su familia, porque era imposible que lo tuviera debajo de su tienda sin que su familia lo tuviera. Y tristemente estamos muchos preocupados por esconder debajo de nuestra tienda lo que nuestra familia anda haciendo. Y Dios nos juzgará también a nosotros. No estoy diciendo qué te va a hacer, no tengo idea qué va a hacer. Pero servimos un Dios que es justo y juzga. Ojalá sea misericordioso como fue con David. David merecía morir. Y todavía Dios tuvo misericordia, todavía lo juzgó, pero no tan duro como podía haberlo juzgado. A veces pensamos que el pecado no está afectando a nadie, pero primero está afectando su testimonio, está afectando su utilidad para Dios, está afectando a Dios porque Dios es ofendido y te va a afectar a ti el día que Dios decida juzgarte y afectará también a más. El pecado siempre afecta. Es nuestro deber proteger y asegurarnos que cada cosa que sucede en nuestras vidas y en la vida de los que viven en nuestra casa esté bien delante de los ojos del Señor. Y cuando no lo hacemos, estamos abriéndonos a que cuando Dios quiera y como Dios quiera, Dios puede tratar. O con usted, o con su esposa, o con sus hijos, Dios trata. Entonces, ¿sabe qué quiero hacer yo? Yo quiero tratar de ayudar a mis hijos a hacer las cosas bien para no tener que sufrir ellos después. Porque cuando mis hijos sufren, yo sé que es como común entre nuestra cultura decir, pues déjalos, los que van a sufrir son ellos. Es una frase común, lo he escuchado muchísimas veces a través de los años. Déjenlos, los que van a sufrir son ellos. ¿Cuántos de ustedes pueden ver sufrir a su hijo y no les afecta? Si tiene esa habilidad, enséñeme cuál pastilla está tomando. Esa es la mentira más grande que el diablo te puede tirar. Cuando tus hijos sufren, y más si es juicio del Señor, tú vas a sufrir. Entonces, ¿sabes qué haces? Mi hijo, en esta casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová. En esta casa, mientras vives aquí, me obedeces a mí y obedeces al Señor. Y el día que no quieras y no estés dispuesto, con dolor te lo digo, pero vas a tener que salir o vas a tener que someterte. Pero lo que no voy a hacer es dejarte vivir tu vida de pecador abierto solo porque yo tengo miedo que te vayas y que no estés aquí conmigo. Porque la santidad y vivir recto y obedecer a Dios es más importante y yo no voy a aprobar delante del Señor que tú hagas lo que yo sé que no está bien. Esposo, te digo lo mismo con tu esposa y esposa, te digo lo mismo con tu esposo. No seas partícipe en esconder sus pecaditos,
Porque cuando tomamos en poco la palabra del Señor, Dios puede y merece tratar con nosotros como Él desea. Gracias a Dios por su misericordia. Pero no nos confiemos. Porque el Señor muchas veces podríamos seguir viendo historias, podría contarle historias de la vida real de mucha gente que yo conozco y conocí. Dios tiene que tratar severamente y en ese momento las consecuencias son mucho peor que lo que disfrutamos del pecado. ¿Qué hay en su vida, hermano? ¿Qué áreas está tomando en poco la palabra del Señor? Ay, yo no ando, ay, ese David, adúltero y asesino. Ay, no, yo no haría eso. No, quizás no harías eso, pero ¿cuántas veces no has pecado como Moisés y Acán y Ananías y Jonás? Que nomás por no ir a donde Dios lo mandó, se lo comió un pez. Nomás por no ir a donde Dios quiere algo de ti y no quiere servirle. Podríamos estar aquí toda la noche hablando de todas las posibilidades. Simplemente, hermano, tome serio su palabra y decida que usted y su casa tratarán con toda su fuerza de obedecer y seguir al Señor. Vamos a ponernos de pie.